conocer sus secretos. Bueno, hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Espero que anden muy bien. Ha estado por ahí azotando una gripe muy extraña durante este fin de semana y el inicio de este también. A algunos hermanos, personas en el trabajo me ha tocado ver que han estado enfermos. Mi esposa ha andado también así un poquito ahí enferma de salud, de la gripa, algo así. Entonces agradecemos que pues, estén orando por nosotros. Por lo general en la familia, pues cuando llega uno a enfermarse, pues sigue el otro y luego así siguen los demás. Pues ahí ya está la incubadora. Entonces, pues esperamos que el Señor nos ayude a que podamos tener salud, ¿verdad? Y qué bueno, hermano, que puede estar, hermana, aquí en esta noche. Es un privilegio y un placer que podamos estar aquí en la presencia de nuestro Dios. El Señor está presente donde su iglesia está presente, hermanos. El Señor nos acompaña y nos acompañará. Es una promesa que Él hizo. Él se goza el estar en su presencia, en su iglesia, pero pues necesitamos nosotros también estar conscientes, ¿verdad?, de que Él está presente en todo lugar y también aquí entre nosotros. Y gracias a Dios por ello, hermanos. Vamos a ver nuestras Biblias en el libro de Isaías, que es el libro que toca para esta noche. Isaías. El libro de Isaías es un libro, hermanos, que está catalogado dentro de los profetas mayores. Es un libro que está catalogado dentro de los profetas canónicos. Y estos profetas mayores, decía un hermano, que no era tanto que ver por el hecho de que fueron más importantes que los otros profetas menores, como Oseas, Joel, Amós, Abdías, todos estos profetas, sino que se debe más que todo a la extensión de sus escritos. A eso se debe esta diferencia solamente en este adjetivo de profetas mayores y profetas menores. Y el libro de Isaías, estas profecías, son traídas a través de este profeta, denominado el profeta al Redentor, o el profeta del Redentor. Y fíjense que esto es muy importante conocerlo, porque el libro de Isaías nos habla de esas promesas que el Señor le hace a su pueblo en medio de una situación complicada, como es el advenimiento de un juicio de Dios a través de estas conquistas, de estas personas, de estos soldados, de estas naciones, como la nación asiria, la nación de los babilonios, que iban a venir a gobernarlos, que iban a venir a quitarles su libertad, sobre todo, más que a gobernarlos, a quitarles su libertad. Entonces este panorama histórico que vemos en el libro de Isaías nos habla precisamente de esto, de este juicio que el Señor está por tratar con su pueblo. Y, hermanos, se le llama profeta del Redentor porque sus escritos tienen mucho que ver, y sus profecías nos hablan mucho acerca del Redentor, mucho acerca del Señor Jesucristo, de una forma en la que el pueblo en ese tiempo, si nosotros pudiéramos haber estado en el tiempo en que esa profecía, en que Isaías habló, pues muchas de estas cosas no las íbamos a entender. Mas, sin embargo, con el paso de los tiempos nosotros podemos ver que el profeta del Redentor, que es el profeta Isaías, hablaba mucho acerca de este Redentor por venir, de este Redentor prometido, del cual vamos a ver más adelante. Vamos a abrir nuestras Biblias, Isaías capítulo 1, versículo 1, y ahí vamos a ver esta parte del libro de Isaías que nos va a abrir la mente, nos va a poder proyectar acerca de quién era este profeta. Dice el capítulo número 1, versículo 1 de Isaías: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Vamos a ver. Señor, te damos muchas gracias en esta hora que nos das este tiempo para poder abrir tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos das este tiempo de poder conocer más de ti. Y te agradecemos, Señor, porque podemos asirnos de la verdad, porque la tenemos aquí, porque tenemos esta verdad absoluta que tú has hablado y que tú has revelado, que es tu palabra. Señor, te agradecemos porque sin ella pues andaríamos sin norte, andaríamos sin un estándar, andaríamos sin una guía. Pero gracias a ti que nos has dejado esta tu palabra, pedimos que ella haga ese impacto en nuestro corazón, en la mente de cada uno de nosotros, para que podamos con plena libertad escucharla y gozarnos en lo que tú nos hablas, en lo que tú nos dices, en lo que nos prometes, y que nos ayude, Señor, a entender el mensaje que tú querías dar en este libro de Isaías que vamos a ver. En el nombre de Cristo lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, el libro número 1, este capítulo nos da
pues, respuesta acerca de quién era Isaías. Ahora, solamente quiero decirles un poquito acerca del contexto histórico porque no conocemos mucho acerca del profeta, solamente que escribió algunas profecías que tenían que ver con el Mesías, que tenían que ver con el Redentor, que tenían que ver también directamente en el tiempo presente ahí con los que escuchaban, con el pueblo de Judá. Mas sin embargo, el nombre de Isaías significa Jehová es salvación y va muy acorde a lo que el pueblo necesitaba en ese momento. Un pueblo que se había alejado de las cosas de Dios, un pueblo que se había alejado de las cosas en las que tenían que estar ellos interesados, que eran las cosas que el Señor tenía para ellos. Los reyes estaban completamente ausentes de la presencia de Dios, no querían tener nada que ver con Él y querían gobernar por ellos mismos. El ministerio del profeta Isaías es un ministerio que se extiende en el Antiguo Testamento, predicando el mensaje para Judá durante el reinado de 4 reyes, como lo acabamos de leer ahorita en el versículo número 1, en los días del rey Usías, del rey Jotam, del rey Acaz y del rey Ezequías. Este ministerio empezó en el año 740 a.C. y abarcó 40 años. Y los historiadores están de acuerdo, hermanos, que este profeta Isaías era un hombre refinado, era un hombre de la nobleza, era un hombre que, contrario a los profetas, por ejemplo Eliseo, Elías, que eran gente del campo, que era gente que era tomada de Dios, por Dios directamente de la plebe, directamente de la gente de escasos recursos. Bueno, el profeta Isaías fue una excepción a esto. Y esto es muy interesante porque sabemos entonces que el Señor no hace excepción de personas. Él llama a los que Él quiere llamar. Es por eso que ahora, hermanos, resulta muy conveniente para los cristianos, para el pueblo de Dios, resulta muy conveniente para el avance del Evangelio, que haya personas que tienen cierto nivel de autoridad en el gobierno que son cristianos. ¿Conoce usted en su comunidad gente que es así? Creo que sí. O sea, dentro de los límites de Nuevo León, no vamos tan lejos, hay gente que es así, gente que el Señor ha llamado, gente que el Señor ha rescatado y que están dentro del gobierno y que han tenido cierta participación y que a veces nosotros no los vemos como algunos diputados que están por ahí frenando esas ideologías de género y todo esto. Eso es solamente un pequeño paréntesis que quería comentarles de gente que el Señor ha llamado de diversos estratos sociales y que es una bendición y un privilegio ver a estos hombres y mujeres que el Señor ha llamado, que pueden servir en esos lugares donde el Señor les ha puesto. Y el profeta Isaías en su tiempo fue un hombre que tenía cierta influencia. Esto se ve porque él entraba y salía constantemente de lo que es la audiencia de los reyes, de estos reyes a los cuales acabamos de leer ahorita. Y por eso los historiadores están de acuerdo entonces que debido a su fácil acceso a la corte de los reyes, pues él era de la nobleza, era una persona refinada, una persona que tenía cierta influencia en el gobierno, que tenía cierta influencia en su lugar donde él estaba. Pero le tocó predicar la palabra de Dios y proclamarla, esa revelación que Dios le dio en tiempos difíciles, en tiempos de inestabilidad, en tiempos, hermanos, de tibieza espiritual y en tiempos de rebeldía también a los mandatos de Dios, en tiempos de alianzas con reyes inconversos o, como les decimos nosotros ahora en la actualidad, con reyes paganos, en tiempos de presiones sociales y en tiempos de amenazas de guerra y también de invasiones constantes. Ahí, en ese momento, es cuando el Señor le entrega ese ministerio, ese servicio que tenía que prestar este profeta Isaías. Así que, contrario a lo que manejaba el profeta Jeremías, donde casi podemos ver quién era él, podemos conocer su carácter, podemos conocer muchos aspectos particulares de él, Isaías no trasciende mucho para que nosotros podamos ver esa parte personal de él, mas sin embargo sí trasciende por lo que realmente debería de trascender, que es la profecía, que es la palabra de Dios que él entregó para que él pudiera proclamarla. Entonces él fue llamado el profeta del Redentor. Y algo muy interesante, mis hermanos, es que el libro está dividido en 2 grandes partes. Y el libro nosotros lo podemos dividir del capítulo 1 hasta el capítulo número 39 y del capítulo número 40 al capítulo número 66. En esas 2 grandes partes. Y fíjense que esto tiene mucho que ver con las formas que el Señor manejó el ministerio de Isaías. Las formas en las cuales Él le dio esta oportunidad de poder participar dentro de ese ministerio de profeta. Y tiene que ver con el nacimiento de sus 2 hijos. Eso es lo que a mí me llamó mucho la atención, que estos 2 hijos que tuvo el profeta Isaías, uno se llamaba Maher Salal Asbaz y otro que se llamaba Sear Jasub.
tienen que ver directamente con la división de esas dos grandes divisiones que vemos en el libro. Capítulos del 1 al 39, entonces, nos hace alusión al primer hijo de Isaías, que se llama Majer Saral Jazbaz. Y este nombre tan largo, tan extenso, significa apurándose al botín o yendo sobre el despojo o estando siempre sobre el despojo. Y esto se hace referencia a que en estos primeros capítulos de Isaías, hermanos, se nos habla acerca de esos despojos que iban a repartir los reyes de Asiria, los reyes de Babilonia, cuando estos fueran a tomar al pueblo de Judá y al pueblo de Israel. Entonces aquí tenemos que ese nombre, Majer Saral Jazbaz, que significa apurándose el botín, nos da una visión primera de lo que es esos primeros capítulos y de lo que va a ser un juicio de Dios para el pueblo. Pero de los siguientes capítulos, del 40 al 66, nos habla de su siguiente hijo, que quiere decir un remanente regresará. Y este hijo llamado Sear-Jashub representa entonces el juicio de Dios, sino ahora la gracia de Dios que sobrepasa todo pecado. La gracia de Dios que puede vencer toda situación de impenitencia y que renueva todo aspecto de las vidas y relaciones humanas. Primeramente, de las relaciones con Dios y luego después las relaciones unos con otros. Entonces tenemos estas dos grandes divisiones. Una división de juicio, que es promulgada a través del nacimiento y el nombramiento del hijo primero de Isaías. Y luego tenemos el siguiente tema, vamos a decirlo así, que es un remanente regresará. Y es ahí donde yo quiero enfocar el tema de hoy. El tema de hoy yo le he puesto el remanente escogido de Dios. Y eso lo vemos en el versículo número 9 del capítulo número 1, donde dice: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Y es que, hermanos, nuestro Dios se encarga siempre de guardar un resto pequeño, de guardar un diezmo, de guardar una décima parte. El Señor es de aquellos que trabajan con pequeñas cosas. Él trabaja con pequeños grupos. Y el Señor no necesita grandes cantidades de gente. Él necesita solamente un pequeño remanente para Él poder hacer la obra. Y no para que nosotros podamos gloriarnos, porque si se hiciera la obra con mucha gente, entonces ahí caeríamos nosotros en que, gracias a nosotros, que somos muchos, pudimos realizar tal o cual obra. Pero el Señor trabaja con pequeñas cantidades para poder sobresaltar, o resaltar más bien, resaltar que el trabajo y la obra la hace Él. Entonces aquí, hermanos, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Qué les pasó a esas ciudades? ¿Lo recuerda usted? Esas ciudades fueron destruidas, fueron borradas de la faz de la tierra. Fueron sepultadas por ese juicio de Dios con estos elementos ardiendo que cayeron de partes diferentes de la tierra y que consumieron a sus habitantes. Dice el profeta Isaías: Señor, mira cómo te doy muchas gracias porque tú has guardado un resto pequeño. Y el profeta Isaías era parte de ese resto pequeño. Hermanos, y el remanente escogido de Dios, entonces, es esa parte, ese pequeño diezmo de personas que Dios siempre tiene preparado y que Dios siempre tiene separado para poder dar testimonio de Él. Entonces, hay gracia para el remanente escogido de Dios, pero juicio para aquellos que no se arrepienten de su maldad. Y el enunciado que quiero compartirles hoy es el siguiente: porque Dios, por su gracia, te hizo parte de su remanente. Tú debes darle a conocer. Porque Dios, por su gracia, te hizo parte de su remanente. Tú debes darle a conocer. Y vamos a ver la primera parte del sermón, que tiene que ver con siendo ejemplo de arrepentimiento constante. Porque Dios, por su gracia, te hizo parte de su remanente. Tú debes darle a conocer, siendo ejemplo de arrepentimiento constante. Esto lo vemos en el capítulo 1, hermanos, en el versículo 16 y 18. Vamos a leer esos versículos de Isaías 1, 16 al 18. El Señor proclama a través de los labios de Isaías estas profecías. Y Él empieza a decirles: hay un remanente que el Señor ha guardado por gracia, pero ese remanente tiene ciertas características. Y una de las características que tiene ese remanente, ese diezmo, esa décima parte que el Señor ha guardado, es que se arrepienten constantemente. Y constantemente se saben faltos. Y constantemente tienen que venir a los pies del Señor para pedir perdón.
Y constantemente tienen ellos en su mente esa idea de poder venir ante la presencia de Dios para pedir perdón por sus pecados. Versículo 16 dice: lavaos y limpiaos. Este es el llamado, hermanos, para el remanente. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Y el versículo 18 me encanta porque es una invitación y un mandato más bien. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y este profeta, Isaías, hablaba en la autoridad de Dios, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, hermanos, este remanente debe ser un remanente que siempre es ejemplo a los demás de arrepentimiento constante. En este pasaje el Señor deja claro que Él no requiere y no desea sacrificios de gente hipócrita. No quiere gente que haya caído en liviandad y que haya tomado las cosas de Dios de una forma mecánica. Yo pensaba en esto y decía, es una labor mecanicista, una labor donde yo hago tal o cual cosa porque todos lo hacen así, donde todo se hace porque los demás lo hacen, donde no había temor a las palabras de Dios y era difícil encontrar quién lo representara y fuera un ejemplo de cómo vivir una vida que agrade a Dios. Imagínense, yo creo que si usted es un creyente y está en su trabajo y es el único hermano, usted va a saber lo que estaba pasando Isaías en ese tiempo. Una persona que tenía y que se encontraba con muy poquitas personas que representaban realmente al Señor. Y él las detectaba porque era gente que se arrepentía constantemente. Era gente que no dependía de sus propias obras, sino que dependía de la presencia de Dios en sus vidas. Porque no había arrepentimiento en sus vidas, estas personas de ese entonces. Entonces, cada persona del pueblo vivía la vida sin pensar en qué dice Dios de tal o cual cosa. ¿Qué dice Dios acerca de la familia? ¿Qué dice Dios acerca de la sociedad y del gobierno? No se preguntaban, ¿qué dice Dios acerca de mi vida? ¿En qué debo invertir mi vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? No pensaban en lo que le agradaba a Dios, ni en lo que le agradaba a Dios que hicieran ellos con su prójimo. ¿En qué dice Dios acerca del mundo? ¿En qué dice Dios acerca de mi persona? ¿En cómo me ve Él? No pensaban en eso. ¿Qué tengo que dejar de hacer? ¿Y qué tengo que empezar a hacer que le agrada a Él? Había arrepentimiento. No había arrepentimiento, de su egoísmo y demás pecados que son, hermanos, estas traiciones que cometían contra Dios porque lo ofendían a Él. No le daban honor ni gloria porque no querían. Y era realmente lo que estaba pasando en ese tiempo, en esa sociedad. Una sociedad donde escaseaba. Pero escaseaban las personas que representaran al Señor como debían representarlas. Mas, sin embargo, el Señor guardaba un remanente. Y ese remanente cumplía con esta característica, que era un remanente diferente. En el capítulo número 1, versículo 9, dice que era un resto pequeño, como lo leímos ya. Y en el capítulo número 6, versículo 13, le llama de esta forma. El capítulo número 6, versículo número 13, dice: y si quedare aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Y esta parte, hermanos, importante, es el remanente de Dios. Esa simiente santa que el Señor ha guardado desde tiempos inmemoriales, desde el Génesis. El Señor ha guardado ese pequeño grupo de personas que, a pesar de las circunstancias complicadas, del pecado, del mundo tratando y del enemigo siempre tratando de hacer que las circunstancias se pongan en contra de nosotros, el remanente siempre va a estar protegido por Dios, hermanos. Y es una simiente santa. Son unas personas, son gente que espero que seamos nosotros incluidos también en esas personas, que le buscan. Gentes que les interesa qué dice Dios, que sabe que cada día cuenta. Y cuenta mucho porque el tiempo es corto y necesitamos aprovechar el tiempo para servirle y adorarle a Él, que es el Dios verdadero, hermanos. Imagínense, a veces no lo pensamos así, pero a veces decimos nosotros, Dios es el que gobierna, Dios tiene el control, Dios es el rey.
pero a veces no entendemos a qué nos estamos refiriendo. Él es el máximo monarca del universo, Él lo controla todo, Él es el Dios santo, justo, verdadero, al cual le debemos de rendir siempre nuestra adoración. Y entonces el remanente del Señor es aquel que se da cuenta que debe de rendirle adoración a este Dios. Es un Dios que no nos debe a nosotros nada, pero nosotros le debemos todo, le debemos la vida, le debemos, si usted tiene la salvación, le debe la salvación también que Dios le da. Entonces, en Él vivimos y nos movemos. ¿A quién les suenan estas palabras? En Él vivimos, nos movemos, en Él somos. Sabemos que cada día es necesario conocerle más. Eso es lo que caracteriza al remanente, que se está constantemente arrepintiendo de sus pecados y que trata de servir a Dios, de adorarle, de vivir en sus principios, aunque en el intento parezca a veces que no avanzamos mucho. Pero eso es lo que el remanente fiel del Señor hace, porque es guardado por Él. E incluso, algo muy particular que tiene el remanente es que puede servir de condenación a otros, y eso es algo muy, muy complicado de decir, pero así es. El remanente incluso puede condenar a aquellos que no obedecen, debido a que la luz que ese remanente despliega condenará las malas obras de los que no se arrepienten, porque son gente transformada por el Señor y gente que Dios ha puesto como ejemplo. Pero si no estamos haciendo esa labor, necesitamos nosotros mirar en qué estamos fallando. Entonces el remanente de Dios es ese remanente que constantemente se está arrepintiendo. Es un arrepentimiento constante que sirve de ejemplo a los demás, a aquellas personas que nos observan. Que Dios nos ayude, mis hermanos, entonces a arrepentirnos cada día de nuestros pecados, que no ofendemos al Señor, que no lo ofendamos, pidamos perdón en privado para que Él sea exaltado. Pero también, sin duda, el poder de una vida perdonada va a poder ser de ejemplo a otros. Si usted ha sido perdonado, se va a notar, porque usted también va a perdonar a los demás. Si usted ha sido perdonado, se va a notar, porque nosotros vamos a perdonar a aquellos que nos ofenden, y cuando nos ofenden y perdonamos, y no es que seamos indiferentes, sino simplemente practicamos el perdón que el Señor nos manda que podamos practicar, entonces las personas que lo ven a usted, hermano, van a decir, esto no es algo común, él tiene algo diferente, algo distinto. Bueno, es que nos interesan las cosas que le interesan a Dios, que es el perdón, que es el poder practicar la restauración de las relaciones entre Dios y los hombres. Y así es como nosotros, hermanos, podemos, como un remanente, un pequeño resto que Dios ha guardado, ser ejemplo a los demás, en arrepentimiento constante, ir a la presencia de Dios en arrepentimiento constante. Porque Dios, por su gracia, te hizo parte de su remanente. Tú debes darle a conocer, siendo testigo de quién es Dios. Ese es el segundo punto. Siendo testigo de quién es Dios. Y es que, hermanos, esperaría que el remanente que está escogido por Dios y está llevado por Dios y ha sido preservado por Dios, le conozca. Y se requiere que este pequeño grupo de personas que el Señor ha separado y les ha dado una misión y un propósito de poderle representar a Él, bueno, le conozca. Y el capítulo número 6 de Isaías, que ha sido un capítulo que expone mucho esta realidad, es un capítulo que ha sido blanco de muchos estudios teológicos y de gran profundidad. Pero, hermanos, yo solamente les quiero mostrar y decir que la visión de Isaías, de la santidad de Dios, narrada por Isaías en este capítulo, hermanos, nos abre los ojos a la situación espiritual en la cual estaba el profeta y en la cual estamos todos. Cuando nosotros nos enfrentamos a la santidad de Dios, entonces nuestro corazón debería de reaccionar en derretirse. Nuestro corazón debería reaccionar en empequeñecerse. Nuestro corazón debería de reaccionar en sentirse como nada, en hacerse nada realmente. Ahora, cuando nosotros vamos al capítulo 6 de Isaías, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y el versículo 4 narra lo aterrador que es estar en la presencia de Dios, donde cosas inanimadas, donde elementos del templo, donde los cimientos del templo, hermanos, los quiciales de las puertas,
todos estos tornillos y maderas y bisagras empiezan a retumbar y empiezan a caerse casi y a desplomarse. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y hermanos, este fue un punto de inflexión. Este fue un punto de quiebre en el ministerio de Isaías, porque él pudo reconocer quién es ese Dios al cual él tenía que predicar. ¿Quién es ese Dios? Es el Dios santo, el Dios dedicado para sí mismo, apartado de sus criaturas, el Dios que gobierna todo, el Dios que es soberano, el Señor que emite una palabra y es creado todo lo que vemos. Ese Dios que él tenía que predicar se le fue revelado en Isaías capítulo número 6. Pero fue algo aterrador para él. Dice que en el original esta palabra significaba que él se descomponía en miles de partes. Sus átomos de su cuerpo prácticamente se difuminaban en el ambiente. Hasta que el Señor mismo acercó a uno de esos serafines, que dicho aparte también y dicho sea de paso, estos seres angelicales ni siquiera por el rabillo del ojo podían voltear a ver la gloria de Dios. Ellos tenían que tener con esas alas cubiertos sus rostros para no poder ver la gloria, contemplar la gloria completa de ese Dios santo, porque también podían ser consumidos y sentían el terror. Pero sin embargo, esa dualidad era de sentir el terror de enfrentarse a un Dios santo, pero también sentir esas ganas y ese gozo de acercarse a él. Eso es lo extraordinario de la vida del creyente, y de la vida no solamente de estos seres angelicales que están en ese trono, sino de los seres que son salvos por la gracia del Señor, de este remanente, de sentir ese terror de estar en esa situación, pero al mismo tiempo esa santidad nos atrae para que nosotros podamos también voltearlo a ver a Él y saber quién es Él, y poder predicar también de Él y hablar de quién es Él, porque si no lo conocemos, hermanos, pues no vamos a poder hablar de quién es Dios a las personas que necesitan saber quién es Él. Entonces, siendo testigos de quién es Dios, decía John Piper en un libro llamado Maravillados por Dios, que la santidad de Dios es su gloria oculta y la gloria de Dios es su santidad revelada. Es decir, que todo deriva de Dios. Su santidad nos explica lo dedicado que es Dios a sí mismo. Nadie es como Él. Él está apartado de sus criaturas, pero sin embargo demanda santidad en la vida de su remanente, en la vida de sus hijos, en la vida de los escogidos por Dios. Entonces, hermanos, el toque santo de Dios es lo que le dio a Isaías aquí, esa capacidad para que él pudiera hablar, esa limpieza de su vida, de su corazón, para que él ahora pudiera hablar de ese Dios que había visto, de ese Dios que proclamaban con gran voz estos seres angelicales diciendo: santo, santo, santo es el Señor. El toque santo de Dios es lo que le infunde vida y aliento y separa aquello que le ha tocado para su servicio. Ese toque con ese carbón encendido le ayudó y lo capacitó a Isaías para que él pudiera cumplir esa misión como parte de ese remanente, de dar a conocer a aquellos que no conocen al Señor quién es Dios. Dar a conocer a un Dios fuerte, temible en sus juicios, pero que haya arrepentimiento. Si hay arrepentimiento en los corazones, es un Dios que perdona, es un Dios que puede también restaurar la vida eterna, como ahorita mencionaba, ¿verdad? La vida eterna que el Señor nos ha dado. El mensaje era claro. El mensaje de Isaías era claro. Dios es. Él tiene todo poder de existir en sí mismo, de ser santo, y nosotros no, pero Él nos ayuda a que podamos ser. Nos limpia si nos acercamos a Él. Hermanos, el día de hoy, y aquí es donde hago la conexión, el día de hoy tenemos a través del Hijo la oportunidad de poder acercarnos al Señor. El Señor Jesucristo hizo esa labor de sacerdocio santo, de venir a este mundo y poder juntar esas dos partes y reconciliar a Dios con el hombre. Y Él nos enseña quién es Dios. Y es a través de Él que pudimos conocer los atributos de Dios.
Y es a través del Señor Jesucristo que podemos nosotros conocer las palabras de su Padre. A través de Él pudimos ver esa esencia de quién es Dios. Y cuando un día nosotros lo podamos ver y que queramos pasar tiempo con Él para poder, en esa presencia física me refiero, hermanos, porque ahorita se requiere que pasemos tiempo con Él también, quizá de una forma en ausencia del cuerpo, pero cuando estemos juntos en la presencia del Señor y Él esté físicamente ahí y estemos nosotros físicamente ahí también con Él, podamos seguir nosotros en ese remanente, podamos seguir siempre disfrutando de esa esencia del Señor, de que Él es el mismo Dios y que Él puede manifestar en nosotros siempre esa intercesión de parte de Él para con Dios el Padre. Entonces, hermanos, nuestra labor como remanente es ser testigos de que hablemos quién es Dios y lo que Él desea, lo que Él reprueba y lo que Él le agrada. Y así que sea restaurado el orden original de las cosas. Dios siendo adorado por todos los hombres. Ese es el orden natural, es el orden que debe de reinar. Ahorita en este mundo caído no lo vemos, hermanos, pero el orden que va a ser restaurado es Dios siendo adorado por toda la humanidad. Ese es el orden en el cual vamos y al cual apuntamos. Porque Dios por su gracia te hizo parte de su remanente. Tú debes darle a conocer. El último punto es sometiéndote a sus promesas verdaderas. Según el capítulo número 7, versículo 14. Vamos a ver qué dice ese capítulo 7, versículo 14. Capítulo 7, versículo 14 dice así. ¿Desde qué? Por tanto, Sí. el Señor mismo os dará señal. 14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y esta es una promesa que se le hacía a ese pueblo. Es una promesa que se le hacía a ese remanente. Y ahora el versículo número 6 del capítulo 9, vamos a ver qué dice. El versículo 6 del capítulo 9 dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿A quién se refieren estos dos textos, hermanos? Se refieren al Señor Jesucristo. Ahora, el capítulo número 30, versículo 18. Vamos a avanzar ahí al capítulo 30, versículo 18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Esa es otra promesa de Dios. Capítulo 43, versículos del 1 al 5. Vamos a ir al versículo 1 al 5 del capítulo 43. ¿Lo tenemos? Capítulo 43, 1 al 5. Dice: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo también. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Estas, hermanos, son promesas que Dios le hace a ese remanente. Son promesas que Dios le hace a esos escogidos que son depositarios de esa gracia, que son aquellos que son vidas transformadas, que se arrepienten constantemente, que conocen quién es Dios, pero que también se someten a sus promesas verdaderas. Y ahora aquí es prometida la presencia de un hombre que no es común, la presencia de un ungido, la presencia del Cristo. Y note usted que el capítulo número 61, si vamos a ir al capítulo 61, nos habla 61. de esta profecía que se iba a cumplir 61. más de 500 años después. Y ahorita vamos a ver dónde. Isaías capítulo 61 nos habla que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón,
a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Vamos rápidamente a Lucas, hermanos, por favor, para que veamos el cumplimiento de esto. Lucas capítulo número 4. Lucas 4. 16. 4:16. Lucas capítulo 4, versículo 16. Nos narra de una extraordinaria historia. Este pasaje me encanta porque pasó algo maravilloso a los ojos de la comunidad judía. Dijo el Señor: vino a Nazaret, donde se había criado, está hablando de Cristo, y en el día de reposo entró en la sinagoga 4:16. conforme a su costumbre. Ponga atención aquí en esto, hermano, porque es muy importante. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Póngase a pensar en este panorama. El Señor Jesucristo viene de la tentación del desierto, regresa y ya está comenzando su ministerio. Llega a una sinagoga, es reconocido como un rabino porque le dan el tiempo, porque le dan el lugar. Él está en un lugar alto, en un estrado quizá, y todas las demás personas están sentadas ahí, listas, prestas para escuchar lo que ese rabino tenía que decir. Y luego abre la escritura, ese rollo que le dan, se lo pasan, el versículo de Isaías que acabamos de leer nosotros en el Antiguo Testamento. Le dan ese rollo y se pone a leer, y dice las palabras que ya leímos: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Imagine usted, hermano, estar ahí y ver cómo se cumple una profecía. Qué maravilloso, ¿no? A ver si, cómo estar sentados ahí y ver que el mismo Señor diga, que Él mismo diga: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aquí estoy yo, en carne y hueso, el Dios hombre, cumpliendo esta profecía, donde el Señor no venía con juicio. El Señor no venía para poder consumir a ese pueblo rebelde que durante mucho tiempo le había fallado. Él se lamentó de esta situación. Ay de ti, Jerusalén, ay de ti, tal ciudad, que yo siempre quise juntarlos, pero ustedes nunca quisieron. Y el Señor vino con ese espíritu de pregonar buenas nuevas a los pobres. No malas noticias, sino buenas nuevas. Y lo que en el libro de Isaías se nos mostraban como promesas, muchas fueron cumplidas en Cristo. Y la totalidad de esas promesas se van a cumplir en Cristo. Pero nosotros, como ese remanente que debemos de darle a conocer, hermanos, necesitamos someternos a esas promesas. Vemos de primera mano aquí el cumplimiento de una profecía que el Señor delante de todos cumplió. Y ha de haber sido motivo de gran gozo para aquellos que pudieron entender en ese momento el trasfondo histórico y ese cumplimiento. En ese momento debió de haber sido de gran gozo para ellos. Claro que hubo unos rebeldes que contradicieron al Señor, y más adelante decía que quisieron arrojarle al despeñadero porque las cosas que decían les chocaban en sus oídos. Pero eso siempre ha sido. Nosotros como creyentes, como su remanente, necesitamos siempre pensar en someternos a sus promesas. Y me refiero, hermanos, a someternos a sus promesas porque no las creemos. A veces nosotros pensamos que las promesas de Dios sí aplican una que otra,
Pero no, el Señor, hermanos, no deja de ser Dios. Y el Señor siempre va a ser Dios y siempre va a cumplir esas palabras que Él ha prometido. Esas promesas, hermanos, están contenidas en la máxima promesa que el Señor le dio al hombre. La venida del justo, la venida del santo, la venida del siervo del Señor. Aquel que venía a reivindicar el nombre de Dios y a demostrar que solamente a través de Él y de su evangelio, de esas buenas nuevas que venía a predicar, es posible entonces el nuevo nacimiento, la regeneración de los corazones, la restauración de las vidas espirituales, el que pueda dar vida y vida eterna, el desear que las personas que son ese remanente puedan desear a Dios y tener un corazón vivo de carne y no de piedra, un corazón que le pueda desear a Él y un corazón que quiera acercarse a Él, que ya no va a correr al lado contrario de las cosas de Dios, sino que ahora se va a acercar a las cosas de Dios. Es a través entonces, hermanos, de la persona de Cristo por quien podemos tener esas promesas, porque Él es la máxima promesa hecha realidad en la vida de nosotros. El Señor es la máxima promesa de Dios el Padre, puesto que Él fue entregado para el rescate de muchos. La prueba, nosotros, para acercarnos a Dios y hacer posibles que ahora podamos tener como hombres y mujeres, niños, niñas, jovencitos, relación filial con Dios el Padre. Hermanos, si nos sometemos a Cristo, nos sometemos a sus promesas, porque solo en Él son hechas efectivas. En el nombre de nadie podemos tener esa confianza, porque siempre habrá alguien que falle, pero el Señor no falla. Él es el justo, el santo, el verdadero. Es someternos en creer sus promesas, no por sí mismas, no como palabras que se las lleva el viento, sino por aquel que prometió. Y porque aquel que prometió es justo, y porque aquel que prometió es santo, y porque aquel que prometió es verdadero y es fiel, nosotros podemos hacer bien y debemos hacer bien. Y necesitamos considerar en nuestro corazón, en nuestra mente, como iglesia, como personas individuales, someternos a las promesas que Él ha dado, que ya vimos que se cumplieron algunas del libro de Isaías en los evangelios cuando lo vemos ese cumplimiento, pero que hay otras que se van a cumplir más adelante aún, que no hemos visto, pero que, hermanos, si usted es parte del remanente de Dios, indudablemente va a haber cumplidas todas esas promesas en algún momento de nuestra existencia, sea aquí en la tierra viviendo, o sea del otro lado de la eternidad. Vamos a seguir viendo que el Señor sigue cumpliendo sus promesas. La palabra de Cristo, quien prometió a sus hijos lo mejor de lo mejor, gozar de la presencia de Dios en su reino perfecto. Hermanos, que Dios nos ayude a no olvidar que somos su remanente y que Él nos sostendrá todos los días de nuestra vida, o cuando la muerte nos acerque y nos traspase al otro lado de la eternidad, donde Él aún nos seguirá sosteniendo, porque Él siempre será Dios y Él siempre nos seguirá sosteniendo donde quiera que nosotros nos estemos. Tú eres el verdadero remanente de Dios, hermano. Comportémonos como el remanente que somos de Dios. Remanente que constantemente se arrepiente. Un remanente que constantemente busca su presencia. Un remanente que se somete a sus promesas. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta noche esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra, porque nos enseñas, Señor, que tú siempre guardas un remanente que debe de darte a conocer. Si no es a través del Evangelio que predica ese remanente, y tú le has encomendado a ese remanente, no hay salvación. Tiene que ser a través del Evangelio, a través de las buenas nuevas, a través de esas palabras tuyas que dan vida. Ayúdanos, que podamos comportarnos como el remanente que somos, como personas transformadas, como piedras vivas que tú has puesto en este edificio llamado la iglesia. Señor, límpianos de todo pecado, de todo mal, que podamos buscarte siempre a ti y que podamos buscarnos unos a otros también para poder crecer juntos como debemos ser. Que tú nos ayudes a que podamos proclamar la verdad, a defender la verdad, a comprometernos con la verdad que tú has dejado, Señor, y que tú nos ayudes a no alejarnos, sino a acercarnos siempre, que podamos ser bendecidos, Señor, que podamos, Señor, crecer en el conocimiento tuyo, para que ese mismo conocimiento no nos envanezca, sino que nos haga, Señor, acercarnos a ti. Que ese conocimiento nos haga desear más de ti, desear conocer más de ti, de quién eres tú, de cómo actúas tú, de qué debo dejar de hacer, de qué debo de empezar a hacer. Y que tú me ayudes, Señor, a mí como pastor, a los hermanos, Señor, también, como tu iglesia. Que podamos, Señor, ser ese remanente fiel. Y que tú nos sostengas por tu fidelidad.
por tu gracia. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador.